Cuando nosotros hablamos de las teorías del poblamiento de América, tenemos que hacer referencia primero que todo a la posición geográfica del continente americano en relación con los demás continentes, exceptuándonos o apartándonos de Europa y Asia, que están juntos, junto con África. La distancia de ellos es menor. Aquí estamos, donde se desarrollaron grandes civilizaciones antiguas como la civilización egipcia, como la civilización mesopotámica. Aquí podemos observar el norte de África, muy cerquita de Asia. Ahí podemos ver Siria, podemos ver Grecia, donde estuvo la civilización griega, Italia, donde estuvo la civilización romana. Esas, digamos, 4 grandes civilizaciones de la antigüedad estuvieron muy juntas. Entonces, para poder entender las teorías del proceso de hominización, nosotros tenemos que saber que los restos más antiguos se han encontrado en la parte este de África, y en la teoría del proceso de hominización nos dice que el hombre salió de África, llegó hasta el norte de este continente y luego cruzó para poder llegar a Asia, y de aquí de manera terrestre, todo podemos observar, y de manera terrestre se trasladó a Europa y a los otros sectores de Asia, llegando hasta el sector de la India, y luego nos vamos a encontrar con la parte de China. Eso es lo que nos dice a nosotros. Se estima que pasó de China al sudeste asiático, pasando por estas islas, y luego llegó hasta Australia. ¿Ok? Hasta Australia. Entonces, ¿cómo llegó a América? Si nosotros vemos el mundo redondo, ya le dimos la vuelta al mundo. Tenemos que entender las 3 teorías más aceptadas, o las teorías que establecen el poblamiento de América. La primera de ellas, bueno, la vamos a analizar. Esto que estamos viendo ahorita es el Océano Pacífico para llegar a América. Ahí vemos algunos países de América. Ok, pero la teoría asiática nos dice que, así como les expliqué, de que el hombre había salido de África, llegó hasta Asia, pasó por estos sectores, todo lo que vemos hoy actualmente, China, acá, se fue trasladando principalmente hasta llegar a la parte de la Siberia que nosotros vemos acá, y vamos a acercar para poder entender. Entonces venía siguiendo este camino hasta llegar al mar de Bering, que en algún momento en las glaciaciones todo este mar estuvo congelado, que le permitió, como él venía cazando animales, venía por este sector de acá, pudo llegar hasta Alaska, la parte más septentrional o norte del continente americano, gracias a que esto estuvo congelado, ¿verdad? Entonces se trasladó, y si nosotros vemos la distancia acá, vean que en tiempo real podemos observar que es una distancia pequeña. Si utilizara, si no estuviese congelado en algún momento con sus embarcaciones toscas, era más factible pasar hacia esta isla y llegar a este sector de acá que todo el Pacífico principalmente. Entonces llegó hasta Alaska, y desde acá empezó a emigrar hacia el sur. Ahí vemos Alaska, y vamos a llegar a los territorios de Canadá, después a todo el territorio de Estados Unidos, y de ahí comenzó a poblar. Hace aproximadamente, ¿cuánto? Unos 40.000 años, ¿verdad? Que se estima empezó todo ese proceso, pero vemos y analizamos según los datos históricos y las investigaciones que en el centro aquí de Estados Unidos se acentuó hace unos 16.000 años, cuando ya se empiezan a establecer algunos grupos más sedentarios, y que luego fue desplazándose hacia la parte de Sudamérica. Entonces, como vemos, esa es la teoría asiática cruzando el estrecho de Bering. Luego tenemos la otra teoría transpacífica, que si nos ubicamos aquí en la parte de Sudamérica, que podemos ver Ecuador, Perú, Chile, ¿verdad? Tenían que haber atravesado el Océano Pacífico desde la Melanesia, principalmente, ¿verdad? Desde aquí, desde todas estas islas, ir atravesando por medio de las diferentes islas que hay acá hasta llegar a la Polinesia, que eso que nosotros vemos aquí son islitas, no es que hay solo océano, que hay un conjunto de islas, sino que fueron pasando de isla en isla para poder llegar hasta Sudamérica, y luego empezaron poblamiento. Entonces eso es geográficamente lo que establece. Ahora, después de Australia tenían la posibilidad de trasladarse
también hasta la Antártida, aquí como lo vemos, y desde la Antártida sí estaba más cerca para poder llegar hacia América del Sur. Pero esas teorías nos dicen que en ese momento todo esto estuvo congelado por medio de la glaciación, principalmente estos sectores más al sur, donde están las zonas más frías, o el norte principalmente. Pero esas son las teorías que nos dicen. Lo que sí sabemos es de que después de que se dan el poblamiento de América, empiezan a surgir grandes civilizaciones o civilizaciones muy importantes, pero vamos a analizar las más recientes. La que se ubica en la parte de Sudamérica, en la región montañosa, desde Perú, Bolivia, Ecuador, ¿verdad? Que es la civilización inca, que se tuvo que adaptar a las condiciones montañosas prevalecientes aquí, a lo que ofrecía el medio, donde existían ricas minas de yacimientos de oro principalmente, y entonces por eso desarrollaron mucho el trabajo del oro. Ahora, principalmente nosotros vamos a ver que estas se desarrollaron en este sector, en la costa del Pacífico de Sudamérica. Ahora, si nos vamos a la península de Yucatán, al territorio que vemos acá, más verde y todo, una zona más montañosa, de vegetación exuberante y todo, que estuvo la civilización maya, y se localizó en parte de lo que es México, en la península de Yucatán, parte de Guatemala, toda la parte de Belice, aquí como vamos viendo, El Salvador y algunas partes de Honduras. Y ya después vamos a ver qué fue las principales, o cuáles fueron las principales obras que ellos fueron desarrollando. Pero aquí es la civilización maya. Y más al centro de México, ¿verdad? Nosotros vamos a ver aquí donde está la Ciudad de México, que fue un valle importantísimo para la civilización azteca, de su laguna más importante, que se llamó Tenochtitlán, ¿verdad? Entonces ahí vamos a ver después los lugares más importantes en su momento, pero sí conocer hoy en día, saber que en México estuvieron los aztecas, ¿verdad? En la península de Yucatán o Belice los mayas, en Perú reconocer el recorrido histórico de los incas en ciudades importantes como Machu Picchu, pero sí contextualizando los aportes que ellos van a hacer en el aspecto astronómico, también en su aspecto arquitectónico, cultural, literario, ¿verdad? Entonces es sumamente importante diferenciar eso, dejando de lado ya las otras civilizaciones que habíamos analizado, que eran las civilizaciones de Egipto, en el norte de África, la parte de Mesopotamia en Asia, con los ríos Tigris y Éufrates principalmente, y luego la griega y la romana. Ahora, a nivel mundial existieron otras civilizaciones que no vamos a estudiar, pero está la civilización india principalmente, con sus características particulares, sus creencias, así como la civilización china, ¿verdad? Y ya reconocer los legados culturales de los chinos, su obra arquitectónica, la muralla china y todo lo demás. Pero nos vamos a centrar principalmente, ya vimos a nivel mundial esas cuatro, y ahora para poder llegar a América y analizar el entorno de los incas, mayas, aztecas, y después vamos a analizar los grupos indígenas de nuestro país, principalmente con las características propias que prevalecen de esos grupos indígenas y cómo están ahí.